Y luego, en la parte final, ya digamos, en el tramo final de la jornada, vamos a tomar la nota de de la actividad que ustedes me van a entregar o que ya entregaron. De pronto, ya algunos ya la subieron a la carpeta, otros, algunos no la han subido, pero hay plazo de subir la actividad número 1 a más tardar hoy, 11:59 de la noche. O sea que todavía hay tiempo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a evaluar esa actividad, como les comenté la semana anterior cuando les compartí el material de la actividad. Vamos a hacer un quiz tipo IFE de selección múltiple con única respuesta, ¿sí? Entonces eso más tarde, más adelante, cuando hagamos uso de ese quiz, yo les estaré informando un poco en cuál va a ser la dinámica. Pero primero concentrémonos en lo que corresponde a esta tercera sesión. Entonces, miren, hoy vamos a iniciar el tercer indicador del segundo corte. Como ustedes pueden visualizar en sus pantallas, hoy corresponde a que estudiemos todo lo que tenga que ver con la operación logaritmo y cada una de sus propiedades. Entonces, hoy vamos a estudiar el indicador 2.3, es decir, vamos a estudiar el tercer indicador del segundo corte. Miren lo que nos dice este tercer indicador. Emplea las propiedades de los logaritmos en el conjunto de los números reales. Hoy vamos a dar inicio a ese indicador, vamos a ver en qué consiste, vamos a ver cuál es la definición formal de la operación logaritmo, cómo se relaciona con la potenciación, cómo se relaciona con la radicación. Básicamente, estos tres tipos de operaciones, incluyendo la potencia y la radicación que estudiamos en la jornada anterior y la que vamos a estudiar el día de hoy, son operaciones hermanas. Si ustedes se han dado cuenta, estas operaciones que estudiamos en esta jornada que pasó, vimos una relación bastante fuerte entre cómo se calcula la potencia y cómo podemos calcular o cómo podemos operar la radicación. Esas dos operaciones están muy relacionadas, ¿sí? Son muy familiares. Entonces uno puede pasar o uno se puede mover de la radicación a la potenciación y de la potenciación uno puede moverse también a la potenciación. Entonces todas estas cositas las estudiamos en la sesión de la semana anterior. Entonces, hoy vamos a estudiar todo lo que tenga que ver con la operación logaritmo. Vamos a ver en qué consiste la logaritmación, cuáles son las propiedades. Las propiedades son fundamentales. Recuerde que con las propiedades, si nosotros sabemos utilizar las propiedades, cualquier ejercicio que hagamos con respecto a la parte algebraica, lo vamos a resolver sin inconveniente, porque las propiedades nos ayudan a simplificar, nos ayudan a operar, nos ayudan a resolver esas operaciones, ya sea por medio de la potencia, por medio de la radicación, o lo que vamos a hacer el día de hoy, que tiene que ver con la logaritmación. Entonces, en esta jornada, en la parte final, pretendemos de que nosotros el día de hoy sepamos hacer este tipo de operaciones. Vamos a ver en qué consiste la logaritmación, cómo se calcula, porque en la próxima jornada, en la que vamos a desarrollar, Dios mediante, en la próxima semana, estaremos estudiando las aplicaciones de estas operaciones de la suma, resta, multiplicación, división, potencia, radicación, logaritmación. Y vamos a ver algo que tenga que ver con porcentaje. Ahí vamos a desarrollar una serie de aplicaciones de tal forma que podamos contextualizar esa teoría que hemos venido estudiando en las diferentes sesiones del segundo corte. Entonces, para que podamos entrar en contexto, como siempre hacemos, vamos a ir para que tengas una idea en qué consiste la logaritmación. Primero voy a empezar con la potenciación. Vamos a recordar algo que nosotros hacíamos en la jornada que desarrollamos el jueves anterior. Por ejemplo,
nosotros en la potenciación tenemos esto, ¿no? Yo conozco la base y conozco el exponente. Si ustedes se dan cuenta, este numerito que está aquí, nosotros le hemos llamado la base. Este numerito que está aquí, nosotros le hemos llamado el exponente. Bueno, cuando yo conozco la base y conozco el exponente, yo puedo inferir cuál es la potencia. Recordemos que por definición de potenciación, nosotros podemos operar esto de la siguiente manera. Miren que el exponente es 4. El exponente me indica a mí las veces en que yo debo multiplicar la base. En este caso, tenemos que multiplicar la base 4 veces. Entonces aquí tenemos 3 por 3 por 3 por 3. Cuando nosotros multiplicamos la base 4 veces, nos damos cuenta que los dos primeros me dan 9. Los dos últimos me dan 9. Y estos dos me dan ¿cuánto? 81. O sea que el producto reiterado de 4 veces el 3 corresponde a 81. ¿Y quién era ese 81? Recordemos que nosotros le colocamos un nombre. Ese resultado que se obtiene cuando operamos la base tantas veces como me indica el exponente, nosotros le hemos llamado potencia. Nosotros le hemos llamado potencia. ¿Sí? Listo. Eso lo sabemos por lo que estudiamos, digamos, en la jornada desarrollada en el segundo indicador que estudiamos en la semana anterior. Listo. Esto es lo que nosotros veníamos haciendo con la potencia. Ahora, en la radicación, ¿qué pasa? En la radicación, si ustedes se dan cuenta, en la potencia, ¿cuál es el objetivo de la potencia? Lo voy a poner aquí entre paréntesis. El objetivo de la potenciación es buscar la potencia, ¿sí? Es decir, buscar este señor. Veamos qué pasa con la radicación. En la radicación, mire lo que va a pasar. En la radicación, lo que yo tengo que buscar siempre, en la radicación, lo que uno busca es la base, pero es la base de la potenciación. Por ejemplo, en la radicación uno suele estudiar cosas como esta. ¿Cuál es la raíz cuarta de 81? Pero la raíz cuarta de 81 es 3. Pero si usted compara con lo que tenemos en la potenciación, usted se puede dar cuenta que en la radicación este señor es lo que llamamos raíz, ¿verdad? Pero esa raíz es lo que en la potenciación nosotros conocemos como ¿quién? Como la base. Miren que ese 3 que usted ve ahí es lo que yo conozco en la potenciación como la base. Lo voy a poner aquí abajito. Ese 3 en la potenciación se le conoce como la base. Este 4 que ustedes ven aquí en la radicación, usted lo llama el índice. Pero ese índice, ese 4, si usted se da cuenta en la potenciación, ese 4 es lo que nosotros hemos llamado el exponente. Entonces, resolver una radicación, siempre me van a dar el exponente y me van a dar me van a dar el exponente y me van a dar este valor que está aquí. Pero este valorcito que está aquí, ¿cómo se le llama en la radicación? Vamos a poner aquí, se le llama radicando. Pero en la potenciación, ese 81, ¿quién es? Ese 81, miren quién es lo que nosotros conocemos como la potencia. Entonces, en la radicación, a mí siempre me van a dar el exponente y me van a dar la potencia. Lo que yo tengo que buscar es la base. Entonces voy a ponerlo aquí en la operación radicación, voy a poner entre paréntesis que siempre que yo voy a resolver una radicación, lo que estamos buscando es la base. Entonces, miren, ya usted se puede ir dando una idea. Por ejemplo, en la potenciación buscamos la potencia. En la radicación tenemos que buscar la base. Si usted sigue el orden y seguimos con la secuencia lógica, entonces, ¿qué es lo que me hace falta por buscar en la potenciación? ¿Qué es lo que vamos a buscar nosotros en la potenciación? Miren, en la potencia a mí siempre me van a dar, miren, en la potenciación siempre me van a dar la potencia.
yo tengo que buscar la potencia. Me van a dar la base y el exponente. Yo tengo que buscar la potencia. En la radicación me van a dar el índice y me van a dar la potencia. En la radicación, ese radicando es lo que nosotros conocemos en la potenciación como potencia. Yo tengo que buscar ¿qué? Yo tengo que buscar la raíz, pero esa raíz que hace parte de la radicación es lo que yo voy a buscar en la potenciación como base. Entonces, ¿qué me hace falta? Me hace falta una tercera operación. La voy a hacer aquí. Esa tercera operación es lo que vamos a llamar logaritmación. ¿Y en qué consiste la logaritmación, muchachos? Bueno, la logaritmación consiste en buscar el exponente. ¿Pero el exponente de quién? El exponente de la potenciación. Tengo que buscar el exponente de la potenciación. Entonces, por ejemplo, ejercicios que vamos a resolver más tarde son cosas como esta. ¿Cuál es el logaritmo en base de 2 de 8? ¿Cuál es el numerito que debo colocar ahí? Vamos a resolver cosas como esta. ¿Cuál es el logaritmo en base 3 de 81? En base 3 de 81. En base 3. ¿Cuál es el logaritmo en base 3 de 81? Vamos a ver cómo se determina esta operación. ¿Cuál es el logaritmo en base 5 de 125? ¿Cómo se hace ese tipo de operación? Bueno, la respuesta a esto me lo va a dar la definición de logaritmo. Vamos a ver en qué consiste la logaritmación, pero no perdamos de vista. En la potenciación yo tengo que buscar la potencia. En la radicación yo tengo que buscar la base. Y en la logaritmación yo tengo que buscar es el exponente. ¿Sí? Entonces, este es el contexto que vamos a estar manejando básicamente el día de hoy. Entonces vamos a ver cómo se define el logaritmo y a partir de allí vamos a ir encontrando algunos resultados que nos va a permitir tener una idea ya formal de cómo podemos resolver ese tipo de operaciones. Entonces veamos. Entonces empecemos. Miren, la misma idea que hacíamos en la jornada que desarrollamos el jueves anterior. Miren, 5 por 5 por 5, ¿qué es? Bueno, 5 por 5 por 5 es 125. O sea que ese producto reiterado que nosotros siempre hacíamos, yo lo puedo escribir así. 5 a la 3. 5 a la 3, 125. Listo. Eso lo sabemos cuando estudiamos potenciación. Aquí van a aparecer los elementos que tienen que ver con la potenciación. Por ejemplo, aparece la base, aparece el exponente y aparece la potencia. Listo, eso lo sabemos por lo que estudiamos nosotros en su momento. Ahora, en la radicación, ¿cuál es la raíz cúbica de 125? Como usted se puede dar cuenta, la raíz cúbica de 125 es 5. Pero miren lo que yo les acabo de decir hace algunos instantes. En la potenciación, yo tengo que buscar es la potencia. En la radicación, este 5, ¿quién es? Pero miren quién va a ser ese 5. Ese 5 es la base de la potenciación. O sea que la raíz cúbica de 125 es 5. ¿Por qué la raíz cúbica de 125 es 5? Porque recuerden que aquí tengo una relación, ¿no? Sí, solamente sí. 5 elevado a la 3 es igual a 125. Miren que la relación que yo puedo establecer entre la radicación con la potenciación es esto, ¿no? Que la raíz cúbica de 125 es 5. Ya sabemos que la raíz cúbica de 125 es 5, pero ¿por qué? Porque cuando usted la asocia con la potenciación, eso es colocarlo de esta forma. 5 a la 3 es igual a 125. Y eso lo sabemos por lo que estudiamos en su momento con respecto a la potenciación y a la radicación. Entonces, en la potenciación tengo que buscar la potencia. En la radicación tengo que buscar la base. Entonces, en la radicación, en la logaritmación, uno se pregunta esto, muchachos. Entonces, ¿a qué es igual el logaritmo en base 5 de 125?
Bueno, muchachos, el logaritmo en base 5 de 125, aquí es 3. Pero ¿por qué va a ser 3? Porque cuando usted va a calcular el logaritmo, yo tengo que saber cómo se define la potenciación. Pero miren la relación que hay entre el logaritmo y la potenciación. Esto que está aquí es si y solamente si 5 elevado a la 3 es igual a 125. Entonces, en la logaritmación a mí me dan este señor y a mí me dan este señor. ¿Y qué habíamos dicho ahorita? Que cuando usted vaya a resolver un logaritmo, lo que está buscando es el exponente de la potenciación. Miren que por eso que el logaritmo en base 5 de 125 es 3, porque 5 elevado a la 3 me da 125. ¿Sí? Entonces eso es muy importante que lo tengamos desde ya, lo podamos identificar. En la potenciación, usted ubica la potencia. En la radicación, determinamos la base. En la logaritmación, yo tengo que buscar el exponente. ¿Sí? Entonces uno se pregunta, a partir de aquí, uno se pregunta lo siguiente. Entonces, ¿cuál es la relación que hay? Miren. ¿Cuál es la relación que hay entre estas tres operaciones? Bueno, nosotros pretendemos el día de hoy dar respuesta a ese tipo de preguntas. Vamos a ver cuál es la relación que existe entre la potenciación, radicación y logaritmación. Pero esa respuesta la vamos a encontrar una vez que nosotros hayamos identificado, reconocido, hayamos entendido la definición del logaritmo. Si nosotros entendemos la definición del logaritmo y sabemos aplicar cada una de sus propiedades, cualquier ejercicio que nosotros estemos realizando con respecto a esta operación, seguramente lo vamos a resolver sin inconveniente. ¿Sí? Entonces vamos a dar respuesta a esta pregunta. Veamos cómo se resuelve un logaritmo. Para ver cómo se resuelve la operación logaritmación, entonces vamos a ver su definición formal. Vamos a ver cómo se define el logaritmo y qué relación tiene con la potenciación. ¿Sí? Entonces veamos. Miren cómo se define la logaritmación. Si A es un número positivo diferente a 1, el logaritmo en base a, miren cómo lo vamos a denotar. El logaritmo en base a de x, miren cómo se define, muchachos. Logaritmo en base a de x va a ser y, pero ¿por qué va a ser y? Porque miren la relación que tiene con la potenciación. Si y solamente si a elevado a la y es igual a x. Miren, muchachos, miren esa definición que estoy resaltando, me dice a mí cómo yo puedo determinar la operación logaritmo. Esa operación logaritmo yo la voy a encontrar cuando nosotros del lado derecho identificamos ese tipo de operación. ¿Y cuál es esa operación? Esta operación que está aquí es lo que usted conoce como potenciación. Y eso lo estudiamos, le dedicamos tiempo a ese tipo de operación. ¿Sí? Entonces, para que usted pueda determinar la operación logaritmo, es fundamental que veamos la relación que existe con la potenciación, así como hicimos con la radicación. Para nosotros poder responder o resolver problemas asociados a la radicación, vimos qué relación tiene la radicación con la potenciación. El logaritmo es algo similar. Vamos a establecer una relación bastante fuerte con la potenciación. Pero miren esa definición. Me voy a ir, vamos a borrar esta parte y me voy a ir a la pizarra digital. Vamos a resolver algunos problemas para ir ya familiarizándonos con la definición. Miren lo que nos dice la definición. Aquí la voy a dejar, aquí arribita. Logaritmo en base a de x va a ser y, si y solamente si a la y es igual a x. Entonces yo les pregunto, vamos a hacer aquí unos ejemplos para ir asimilando la definición. Por ejemplo, si yo le pregunto esto, ¿cuál es el logaritmo en base 2 de 32?
¿Usted qué me diría? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el logaritmo en base 2 de 32? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, muchachos, si usted se da cuenta, miren, establezca esto que está aquí. A a la Y es igual a X, pero partiendo del logaritmo. ¿Qué número cuya base sea 2, su resultado al momento de operarlo con el exponente me dé 32? Repito, ¿qué número cuya base sea 2, que yo lo opere con su exponente tantas veces, me dé como resultados 32? 2 a la 5. 2 a la 5. Muy bien. Y lo voy a poner de un color diferente. Miren, entonces, si es 2 a la 5, quiere decir que aquí debo colocar el 5. ¿Por qué? Porque si miren la relación, la definición la tengo arriba, no la he borrado. ¿Qué dice esa definición? Miren lo que nos dice la definición. Logaritmo en base 2 de 32 va a ser 5. ¿Pero por qué 5? Porque esto que está aquí está asociado con la potencia. Miren que aquí tengo a a la y. ¿Pero quién es a? A es la base del logaritmo. En mi caso es 2. ¿Y quién es y? Miren quién es y. Y en este caso, miren quién es y. Y en este caso es lo que me acaba de dar como solución. Miren que esta y que está aquí es la que tengo acá. Pero esa y en mi problema, ¿cómo funciona? Como 5 y 2 a la 5. Esto que está aquí me tienen que dar X. Pero ¿quién es X? Miren quién es X. X es lo que va aquí. En mi caso es 32. Y eso se cumple porque 2 a la 5 es 32. Si yo multiplico, por ejemplo, 2 a la 5 es lo mismo que hacer 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Si usted resuelve el producto reiterado de 5 veces el 2, esto que está aquí es 32. Por eso que el logaritmo en base 2 de 32 es 5. Pero miren que este 5 que yo acabo de encontrar, ¿quién es? Este 5 que está aquí es el exponente de ¿quién? De la potenciación. Entonces miren que en la potenciación yo buscaba potencia. En la radicación tengo que buscar en la base. En la logaritmación tengo que buscar son los exponentes de la potenciación. Pero ¿cómo lo voy a buscar? Bueno, muchachos, usted lo va a buscar simplemente teniendo presente la definición que está arriba, es decir, esta que estoy aquí chuleando. Porque es con esa definición yo puedo encontrar siempre cuáles son esos exponentes en la logaritmación, de tal forma que debo tener presente cómo se resuelve la potencia para ir haciendo ahí la relación que hay entre ambas operaciones. Vamos a hacer otra, hasta que esta parte quede bien. Por ejemplo, si yo les pregunto, vamos a hacer otra. ¿Cuál es el logaritmo en base 3, digamos, de 243? ¿Usted qué me diría? 8. 8, no. ¿Qué número? Lo vamos a poner aquí. Esto es sí y solamente sí. El 3 es la base. Tengo que buscar es el exponente. Y aquí tengo el 243. Es decir, ¿cuál es el exponente que necesito cuya base sea 3, pero que el resultado me dé 243? 5. Nuevamente, 5. miren, 5, muy bien. Eso quiere decir 5. Entonces, el logaritmo en base 3 de 243 tiene que ser 5. ¿Por qué? Porque cuando yo resuelvo 3 a la 5, es lo mismo que hacer 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Es decir, tengo que multiplicar 5 veces el 3. Y si usted hace el producto reiterado de 5 veces el 3, es decir, 3 por 3, aquí me da 9. 3 por 3, aquí me da 9. Y me queda un 3. Pero 9 por 9, 81. O sea, me queda 81 por 3. Y 81 por 3 es 243. ¿Sí?
es 243. Entonces, miren cuál es la dinámica de resolver la logaritmación, ¿sí? Resolver la logaritmación no es complicado, ¿sí? No es complicado. Ahora, si yo les pregunto, vamos a hacer otro para que yo lo que quiero es que la definición la tengamos clara, ¿sí? Si nosotros tenemos la definición y la manejamos correctamente, no vamos a tener inconveniente con este tipo de problemas. Por ejemplo, si yo les pregunto ahora, no sé, ¿cuál es el logaritmo en base 5? Vamos a poner aquí, no sé, 625. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál es ese número cuya base sea 5 y que el resultado cuando yo lo opere con su exponente me dé 625? 4. 4, muy bien. Muy bien, 4. ¿Por qué? Porque la definición me dice que cuando yo cojo el 5 y lo elevo a la 4, me da 625. Listo, muchachos. Y así sucesivamente, ¿no? Simplemente lo que debemos tener presente es la relación. Esta es la definición fundamental que me va a permitir a mí hacer estas cuentas. El logaritmo en base a de x es igual a y, si y solamente si a elevado a la y me tiene que dar x. Esa es la definición que debemos tener siempre presente. Esa es la definición del logaritmo. El logaritmo me dice cómo puedo resolver, cómo puedo encontrar el exponente teniendo en cuenta la relación que existe con la potenciación. Miren que el y, este y que tengo que buscar en el logaritmo es el exponente que yo conozco cuando resolvíamos la potenciación. ¿Sí? Miren que si nosotros tenemos esa definición clara, no vamos a tener inconvenientes. Por ejemplo, ya nosotros sabemos cuáles son los elementos de la potenciación. Los elementos de la potenciación es la base, el exponente y la potencia. En la radicación es el índice, el radicando y la raíz, de acuerdo a lo conversado en la jornada anterior. Ahora, en la logaritmación veamos cuáles son los elementos. Miren que en la definición de logaritmo siempre me la asocian con la potenciación, porque es más fácil determinar ese exponente si sabemos operar la potenciación. Miren que en esta definición, en este diagrama que ustedes pueden ver aquí gráficamente, vemos el comportamiento del logaritmo con la potencia. Miren que este numerito que está debajo de lot es logaritmación. Esto se lee de la siguiente manera: logaritmo en base b. Ese b que usted ve aquí se le conoce como la base del logaritmo. Este a se le llama argumento del logaritmo. Y este c es lo que se le llama logaritmo. El c es lo que vamos a llamar logaritmo. Pero lo que tengo a la derecha son los elementos que ya conocemos de la potenciación: la base, el exponente y la potencia. Pero miren que la base sería este numerito que va aquí abajo del logaritmo. Este c que está aquí es lo que yo tengo que buscar en la logaritmación. Y este a que usted ve aquí, que lo conoce como la potencia, es lo que vamos a llamar el argumento o el antilogaritmo. ¿Sí? Entonces, miren, si nosotros identificamos ese diagrama que vemos allí y lo comprendemos, no vamos a tener problemas con los cálculos que vamos a desarrollar dentro de un rato. ¿Sí? Listo. Veamos. Para poder calcular, para poder hacer operaciones con respecto al logaritmo, es fundamental que nosotros tengamos presente algunas propiedades básicas. Si nosotros comprendemos esas propiedades, en cualquier contexto, cuando esté resolviendo un ejercicio de logaritmo,
lo vamos a resolver correctamente, porque estas propiedades, como ya ustedes se dieron cuenta, en el trabajo que me van a entregar y en lo que desarrollamos la vez pasada, nosotros usábamos las propiedades de la potenciación y de la radicación. Vimos la importancia que hay entre esas propiedades para poder hacer la simplificación de esas expresiones algebraicas que nosotros realizamos. Bueno, de la misma manera va a pasar con la operación logaritmo. Vamos a ver algunas propiedades básicas, pero esas propiedades básicas nos van a ayudar en algún momento a resolver algunos ejercicios. ¿Cómo lo vamos a hacer más adelante? Ahorita, ¿sí? Entonces veamos cuáles son esas propiedades. Miren lo que nos dice la propiedad número 1. ¿Quién va a ser A? Supongamos que aquí A es cualquier número real. Voy a poner aquí A cualquier número real. Entonces miren lo que nos dice esta propiedad. El logaritmo en base A de un número siempre va a ser 0. Por ejemplo, logaritmo en base 5 de 1 siempre va a ser 0. ¿Por qué? Fácil, muchachos. ¿Por qué el logaritmo en base A de 1 es 0? ¿Quién me dice? La respuesta está en la definición de logaritmo. Miren, vamos a hacerlo aquí. Logaritmo en base A de X va a ser igual a Y si y solamente si A a la Y tiene que ser X. Bueno, muchachos, a mí me dicen esto. Logaritmo en base A de 1 es 0. ¿Por qué? Sí y solamente sí voy a colocar el A. Pero miren que mi A, ¿quién es? Este numerito que está aquí, A elevado a la Y. Pero ¿quién es Y en este caso? Miren quién es Y. Mi Y es 0. Y de acuerdo a lo conversado en las propiedades, cuando estudiamos la potenciación, todo número elevado a la 0, ¿quién es? Este 1 que está aquí. Y miren que eso lo tenemos por la misma definición del logaritmo. Por eso que el logaritmo en base A de un número siempre va a ser 0. Si usted hace la relación con la potenciación, eso es lo que está pasando. Y esa es una de las propiedades que nosotros estudiamos con la potenciación. Logaritmo en base a ¿quién va a ser A? A es cualquier número. Logaritmo en base a de 1 siempre va a ser 0. Por ejemplo, miren este ejemplo. Logaritmo en base 5 de 1, esto es 0. ¿Por qué? Porque si usted hace la relación con la potenciación, esto es lo mismo que hacer 5 elevado a la 0 es igual a 1. Todo número elevado a la 0 siempre va a ser igual a la unidad. Propiedad número 1. Veamos qué dice la propiedad número 2. Vamos a borrar aquí esta parte. Veamos qué dice la propiedad número. Miren lo que nos dice la propiedad número 2. Logaritmo en base A de A. Cuando la base y el antilogaritmo es el mismo, eso siempre va a ser igual a 1. ¿Sí? Eso siempre va a ser igual a 1. Por ejemplo, logaritmo en base 5 de 5, eso siempre va a ser 1. Vamos a ver otro aquí. Logaritmo en base 3 de 3, esto va a ser igual a 1. Logaritmo en base 6 de 6, eso siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque si usted hace la relación con la potencia, A a la 1 tiene que ser A. Miren que se está cumpliendo. Se está cumpliendo. ¿Sí? A a la 1 es igual a A, donde este 1, recuerde que es el exponente en la potenciación. Propiedad número 2. Llevamos dos propiedades. Propiedad número 3. Miren lo que nos dice la propiedad número 3. Ahora que estemos realizando los problemas, vamos a poner en contexto cada una de estas propiedades. Pero yo lo que quiero, lo que me gustaría, es que vaya mirando el modelo que nos dice cada propiedad. Porque cada modelo que dice cada propiedad es una situación que se va a presentar cuando estemos resolviendo logaritmos. Entonces miren la propiedad número 3. Miren lo que nos dice la propiedad número 3. El logaritmo en base A de A a la X, esta propiedad me está diciendo que el logaritmo en base A
de a a la x simplemente va a ser x. El logaritmo en base a de a a la x, lo que me está diciendo esa propiedad es que vamos a coger el exponente de esa potencia. Logaritmo en base a de a la x siempre va a ser x. Por ejemplo, si se me presenta esta situación, logaritmo en base 5, de 5 a la 8, vamos a coger este numerito que está aquí. Esto va a ser siempre 8. Eso es lo que me está diciendo la propiedad. Vamos a tener en cuenta simplemente el exponente de esa cantidad, de ese número que tengamos ahí. ¿Sí? Esa cantidad que vemos ahí como exponente, esa es la que vamos a colocar como resultado. Propiedad número 3. Vamos a borrar aquí. Propiedad número 3. ¿Qué nos dice la propiedad número 4? Mire lo que nos dice la propiedad número 4. Y la propiedad número 4 la vamos a resolver de diferentes maneras. Por ejemplo, primero lo voy a resolver usando la propiedad, la que me están diciendo cómo debo aplicarla. Mire lo que nos dice esta propiedad. Logaritmo en base a de x elevado a la y. Cuando yo me encuentro con esta situación, mire lo que me dice la propiedad. La propiedad me está diciendo que bajamos el y. Es decir, bajamos el y de este lado. O sea que va a ser y veces el logaritmo en base a de x. Por ejemplo, miren el ejemplo que vemos aquí. Logaritmo en base 2 de 4 a la 8. Esta propiedad lo que me está diciendo es que tengo que bajar el y. En este caso, mi y, ¿quién va a ser? 8. Bajamos el 8. O sea, me va a quedar 8 logaritmo en base 2 de 4. Entonces, mire lo que va a pasar. Vamos a llevar el ejercicio a la pizarra digital. Vamos a borrar aquí y vamos a ir contextualizando cada una de estas cuentas. Me voy a llevar especialmente estas dos propiedades. Vamos a ubicar una hoja en blanco. Listo. Estamos aquí. ¿Cómo dice el ejercicio? Mire lo que nos dice aquí el ejercicio. El ejercicio me están preguntando por esto. ¿Cuál es el logaritmo en base 2 de 4 elevado a la 8? ¿Qué dice la propiedad? Mire lo que nos dice la propiedad. Que cuando yo tengo el logaritmo en base a de x elevado a la y, lo que me está diciendo la propiedad es que yo puedo bajar el y aquí puedo operar el logaritmo en base a de x. Pero si usted se da cuenta, en el problema, mi y, ¿quién va a ser? El 8. O sea que aquí me queda 8 veces el logaritmo en base 2 de 4. Muchachos, ¿quién me dice cuánto es? Lo voy a hacer aquí abajito. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 4? ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 4? 2. 2, profe. 2, muy bien. Esto va a ser 2 porque recuerde que 2 elevado a la 2 me da el antilogaritmo. Listo, muchachos. Eso quiere decir que esto que está aquí yo lo puedo escribir como 8 y el logaritmo en base 2 de 4, que ya sabemos que es 2. Miren que está aquí. Entonces simplemente lo tengo que multiplicar por 2. Y 8 por 2 es exactamente igual a 16. Entonces miren que eso es igual a 16. Yo lo hice simplemente empleando la propiedad número 4. Lo hemos realizado empleando la propiedad número 4. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna inquietud? Por favor, me dice. No, señor. Ok, vale, perfecto. Vamos a borrar esta parte de aquí y listo. Ya llevamos 4 propiedades, son 7. Cada propiedad tiene un caso particular que siempre debemos tener presente cuando estemos realizando este tipo de ejercicio. Vamos a borrar aquí y pasamos a las otras 3 propiedades. Por ejemplo, miren lo que me dice esta propiedad. Esta propiedad me está diciendo cuál es la manera que yo tengo que proceder al momento de resolver el logaritmo de una raíz.
Mira lo que me dice esta propiedad. El logaritmo en base a de la raíz de y, cuyo índice es x, miren cómo debemos proceder. Esta propiedad me está diciendo que yo tengo que actuar así. 1 sobre x por el logaritmo en base a de y. Es decir, que si yo hago esto, elimino esa raíz. Muchachos, la propiedad básicamente se comporta en la manera como yo tengo que resolver el ejercicio. Miren este ejercicio. ¿Cuál es el logaritmo en base 5 de la raíz cuarta de 25? Vamos a la pizarra y vamos a resolver el ejercicio. Vamos a ubicar aquí una hoja en blanco. Voy a poner aquí la propiedad número 5. ¿Qué dice la propiedad número 5? Que el logaritmo en base a de la raíz, vamos a escribirlo bien, de la raíz de y, cuyo índice es x, la propiedad me dice que esto va a ser igual a 1 sobre x por el logaritmo en base a de y, es decir, y sin raíz. Bueno, muchachos, a mí me dan este ejercicio. Me están diciendo, determine, vamos a poner aquí, determine cuál es el logaritmo en base 5 de la raíz quinta de 25. Eso es lo que, de la raíz cuarta, ¿no? Vamos a escribirlo bien, de la raíz cuarta de 25. Vamos a revisar. Raíz, logaritmo en base 5 de la raíz cuarta de 25. Listo, muchachos. ¿Cómo se hace esa operación? Bueno, muchachos, tengamos presente la fórmula que tengo arriba. Es decir, veamos cómo lo tengo que resolver de acuerdo a la propiedad de logaritmos que tengo arriba. Mira lo que me dice la propiedad. Que para resolver el logaritmo en base 5 de la raíz cuarta de 25, esta propiedad me dice que yo tengo que actuar de la siguiente manera. 1 sobre x. Pero miren quién va a ser la x. La x es el índice de la raíz. En mi problema, el índice de la raíz es 4. Entonces yo esto lo puedo escribir como un cuarto del logaritmo. Vamos a ponerlo bien. Escribirlo bien. Un cuarto del logaritmo en base a. Es decir, miren que es voy a poner aquí el mismo, la información del logaritmo en base a. En mi caso sería el logaritmo en base 5. ¿De quién? De y. Pero miren que y viene de una raíz. Pero la fórmula me dice que lo coloque sin la raíz. Entonces, en mi problema, lo que está dentro de la raíz es 25. Entonces, simplemente coloco aquí 25. Y esto que está aquí, aquí es igual. Mira que va a ser igual. Esto va a ser igual a un cuarto. Y ahora vamos a localizar. Lo voy a hacer aquí abajito. Vamos a ver cuánto vale esto. ¿Quién me dice cuál es el logaritmo en base 5 de 25? 2. Muy bien. Esto que está aquí está multiplicando a 2. Y un cuarto por 2. Y un cuarto por 2 sería 2 cuartos. Y 2 cuartos se puede simplificar, es igual a 1 medio. Eso quiere decir que cuando nosotros resolvemos este problema, esto que está aquí es igual a 1 medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Y miren que aquí lo hice empleando esta propiedad. Profe, profe, usted acaba de explicar la propiedad número 4 y yo lo hice usando la propiedad número 4. Muchachos, entre más herramientas tengamos, vamos a tener más opciones de resolver el problema. Miren que aquí este ejercicio lo hice exclusivamente aplicando la propiedad número 5. Ahora, ¿qué pasa si yo aplico la propiedad anterior? ¿Cuál era la propiedad anterior? Aquí se la muestro. Vamos a recordarlo aquí. ¿Se acuerdan esta propiedad? Vamos a ponerlo aquí como recordar. ¿Qué dice la propiedad número 4? Recuerde que la propiedad número 4 me dice esto. El logaritmo en base a de x a la y. Esta propiedad, la propiedad número 4, lo voy a poner aquí, propiedad número 4, nos dice que yo puedo bajar el y luego puedo resolver el logaritmo en base a de x.
Y aquí se la muestro. Me voy a dirigir a la propiedad anterior. Miren esta. Aquí está la número 4. El logaritmo en base a de x elevado a la y, esta propiedad me está diciendo que yo puedo bajar el y luego resuelvo el logaritmo en base a de x. Muchachos, si a este mismo ejercicio que yo hice usando la propiedad número 5, yo lo hago usando la propiedad número 4, la respuesta tiene que ser la misma. En matemática, eso es lo bueno de la matemática. La matemática es exacta. Nos va a conducir a la misma respuesta siempre y cuando estemos aplicando procedimientos lógicos adecuados. Independientemente del camino que yo elija, la respuesta tiene que ser la misma. Entonces voy a aplicar esta propiedad. Pero para poder aplicar esta propiedad, lo voy a hacer de un color diferente. Lo voy a hacer de color rojo. Entonces, miren, vamos a ver, lo voy a hacer aquí abajito. ¿Cuál es el logaritmo en base 5 de la raíz cuarta de 25? Bueno, para poder resolver este ejercicio, entonces me voy a la radicación. La raíz cuarta de 25, ¿cómo la puedo escribir, muchachos? ¿Quién me recuerda? La raíz cuarta de 25 en términos de potencia, ¿cómo la puedo escribir? ¿Quién me recuerda? Voy a poner aquí la definición. ¿Se acuerdan? La raíz de 5. La raíz enésima, vamos a poner aquí, la raíz enésima de una potencia, ¿a qué es igual? Recuerde que la raíz yo la puedo convertir como una potencia cuyo exponente sea una fracción. Recuerde que yo esto que está aquí lo puedo escribir como a elevado a la m sobre n. Pero si esa raíz yo la escribo... profe. ¿Cómo? Raíz de 5. O sea, 5. No, la raíz cuarta de 25, si ustedes se dan cuenta, se sobreentiende que aquí tengo un 1 invisible. O sea, que esta raíz yo la puedo escribir así, 25 elevado a la 1/4. 25 elevado a la 1/4. ¿Empleando qué? Empleando la definición de radicación. Entonces, este logaritmo que está aquí, yo lo puedo escribir así, logaritmo en base 5, y voy a poner lo que acabo de hacer, 25 elevado a la 1/4. Muchachos, ahora sí voy a aplicar la propiedad número 4. ¿Qué dice la propiedad número 4? Que yo puedo bajar el y. Yo puedo bajar el y. Si yo bajo el y, miren quién va a ser el y en mi caso. El y en mi caso es 1/4. Es decir, que si yo aplico la propiedad número 4, esto me va a quedar 1/4 de logaritmo en base 5. ¿De quién? De 25. Pero esto que está aquí va a ser 1/4 y ya sabemos que el logaritmo en base 5 de 25 ya lo hicimos ahorita. El logaritmo en base 5 de 25 fue 2. Y 1/4 por 2 sería 2/4. Y 2/4 es igual a 1/2. Y miren que esta respuesta coincide con lo que hemos resuelto cuando aplicamos la propiedad número 5. Miren que las matemáticas son exactas. Independientemente del camino que yo tome, si usted aplica procedimientos lógicos y que sean correctos, la respuesta debe ser la misma. No tiene por qué cambiar. Y eso es lo bueno de la matemática. Y entre más herramientas tengamos, vamos a atacar un problema de diferentes formas, pero la respuesta no va a cambiar. La respuesta tiene que ser la misma. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Me confirman, por favor? No hay preguntas. Ok, entonces veamos. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar esta parte y veamos. Bueno, llevamos por la propiedad número 5. Veamos la propiedad número 6, que es la penúltima. Miren lo que nos dice la propiedad número 6. La propiedad número 6 nos dice a nosotros
cómo debemos resolver el logaritmo de un producto. Muchachos, miren cómo debemos resolver el logaritmo de un producto. El logaritmo en base a de este producto que aparece en el paréntesis, el logaritmo en base a de X por Y, mire lo que me dice la propiedad, cómo debo actuar. El logaritmo de un producto yo lo puedo convertir en la suma de los logaritmos, en la semisuma de los logaritmos. Miren que el logaritmo en base a de X por Y, yo lo puedo escribir como el logaritmo en base a de X más el logaritmo en base a de Y. Es decir, que cuando yo tengo un producto en un logaritmo, yo lo puedo separar como una suma. Caso particular, miren este caso, vamos a llevarlo acá. Miren, logaritmo en base 3 de 27 por 3. Vamos a llevar el ejercicio acá en una hoja aparte. Miren lo que me dice esta propiedad. Voy a poner aquí lo que nos dice la propiedad. La propiedad que me está diciendo, la propiedad me está diciendo que cuando usted vaya a calcular el logaritmo en base a de A por B, usted, bueno, vamos a tomar la misma notación. X por Y, esto va a ser igual al logaritmo en base a de X más el logaritmo en base a de Y. Entonces, mire lo que va a pasar aquí. Logaritmo en base 3 de 27 por 3, yo puedo separar este producto como una suma. Logaritmo en base 3 de 27, que sería el primer número, más el logaritmo en base 3 de 3. Es decir, vamos a emplear el logaritmo para este señor y el logaritmo para este señor. Pero el logaritmo en base 3 de 27, recuerde que el logaritmo en base 3 de 27, tengo que buscar un exponente cuya base sea 3, pero que el resultado me dé 27. ¿El resultado cuál va a ser? 4. Va a ser 4. Perdón, bueno, perdón, va a ser 3. Va a ser 3, es correcto. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, cuando yo lo asocio con la potenciación, 3 a la 3, eso es igual a 27. Listo. Y el logaritmo en base 3, vamos a poner aquí, el logaritmo en base 3 de 3 siempre va a ser igual a 1. Siempre. Si usted revisa la propiedad número 1 o la propiedad número 2, ¿se acuerdan la propiedad número 2? Lo voy a poner aquí. El logaritmo en base a de A, miren que mi A sería 3, pero también se repite aquí. Cuando el logaritmo cuando en la base del logaritmo y en el antilogaritmo es el mismo número, esto siempre va a ser igual a 1. Y esa es la propiedad, esta es la propiedad número 2 que estudiamos ahorita. Entonces, eso quiere decir que aquí me va a quedar que este logaritmo que está aquí me da 3. Y este logaritmo que está aquí me da 1. Y 3 más 1 es igual a 4. Listo, muchachos. La respuesta de eso es 4. Pero un estudiante me puede decir lo siguiente: profe, nosotros vimos en la primera sesión del segundo corte cómo se resuelve o qué debo tener presente cuando vamos a resolver la jerarquía de operaciones. Y usted dice que en su momento, que en la jerarquía de operaciones yo le puedo dar prioridad al paréntesis, es decir, a los signos de agrupación. Usted nos dice que en la jerarquía de operaciones hay que darle prioridad a los paréntesis, a la llave y corchetes cuando sea necesario. Si usted se da cuenta, profe, en este ejercicio yo tengo un paréntesis. Listo, muchachos, no hay ningún problema. Usted también miren que vamos teniendo muchas herramientas. Por ejemplo, ese mismo ejercicio yo también lo puedo resolver así. Vamos a ponerlo aquí abajito. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo como un 2. Segunda forma de resolver el ejercicio. Por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 27 por 3. Bueno, si usted aplica la jerarquía me dice a mí que tengo que darle prioridad a los paréntesis. Pero 27 por 3, ¿cuánto es? 81. O sea que yo puedo hacer esto. Logaritmo en base 3 y voy a eliminar el paréntesis.
Recuerde que eliminar el paréntesis es resolver lo que está dentro del paréntesis. Y 27 por 3 es 81. Si yo coloco aquí el 81, ya no tengo necesidad de colocar el paréntesis. Y el logaritmo en base 3 de 81, ¿cuánto es? 4. ¿Y quién es este 4? Este 4 es lo mismo que tengo acá. Arriba lo hice usando la propiedad. Abajo lo hice usando la jerarquía de operaciones y usando la definición del logaritmo. La respuesta es la misma. Y entre más estemos avanzando, más herramientas vamos a poder atacar un problema. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Está todo en orden? Por favor, me confirman. Profe, una consulta. Qué pena, es que no sé si es que de pronto no escuché. No Adelante. entiendo bien qué es el antilogarismo o como. Bueno, el antilogarismo es básicamente, me voy a volver un momentico acá, espérense un momentico, aquí. Miren lo que son, eso es la manera, cuáles son los elementos. Recuerda que en la potenciación nosotros tenemos 3 elementos, la base, el exponente y la potencia. En el logaritmo o en la operación logaritmación también vamos a tener esos 3 elementos que tenemos en la potenciación y que tenemos en la radicación, en la logaritmación también aparecen con unos nombres específicos. Por ejemplo, este numerito que está aquí abajo es la base del logaritmo. Es decir, estamos resolviendo el logaritmo en base 2, en base 3. Recuerda que esa base es lo que yo llamo en la potenciación, en la base. Este A que vemos aquí es lo que vamos a llamar en la operación logaritmo, se le llama argumento o se le llama antilogaritmo. Pero ese A, que yo lo conozco en la logaritmación como argumento o antilogaritmo, miren quién es en la potenciación. En la potenciación es lo que yo llamo potencia. Y este C que vemos aquí, que es el resultado de resolver el logaritmo, ese C es lo que vamos a llamar logaritmo. Ese logaritmo es lo que yo conozco en la potenciación como ¿quién? Como el exponente. Entonces, así como aparece, por ejemplo, en la potenciación tenemos la base, el exponente y la potencia. En la radicación tenemos el índice, tenemos el radicando y tenemos la raíz. En el logaritmo o en la logaritmación vamos a tener la base del logaritmo, vamos a tener el argumento del logaritmo y vamos a tener el logaritmo. Simplemente son elementos que acompañan al momento de realizar la operación logaritmación. ¿Sí? No sé si así pude responder a la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Vale, listo. Entonces veamos. Vamos listo, nos hace falta una sola propiedad y la voy a poner aquí abajito. Listo, muchachos. Lo mismo que hacíamos con la potenciación. Lo mismo que hacíamos con la radicación. Recuerde que en la potenciación y en la radicación uno se preguntaba, entonces, ¿en qué consiste la potencia de un producto? ¿En qué consiste la potencia de un cociente? ¿Cuál es la raíz de un cociente? ¿En qué consiste la raíz de un producto? Bueno, en el logaritmo va a pasar algo similar. El logaritmo de un producto es una suma. Y el logaritmo de un cociente, miren quién es el logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente es la diferencia del logaritmo del numerador y el logaritmo del denominador. Miren que el logaritmo de una fracción o el logaritmo de un cociente sería el logaritmo del numerador menos el logaritmo de su denominador. Miren este ejercicio. ¿Cuál es el logaritmo en base 5 de 1 sobre 25? Vamos a hacerlo aquí en una hoja aparte. Por ejemplo, uno se pregunta esto. Voy a poner aquí la propiedad. Propiedad número 7. ¿Cuál es el logaritmo en base a de una fracción? Esta propiedad nos dice que esto va a ser igual al logaritmo en base a del numerador menos el logaritmo en base a del denominador.
Entonces, si usted se da cuenta, tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a poner aquí como un ejemplo. Determine cuál es el logaritmo en base 5 de 1 sobre 25. Si usted se da cuenta, realizar ese logaritmo, así como lo tengo, es difícil. Ese logaritmo así, ese logaritmo de esa fracción, de ese cociente, no lo podemos resolver. Así directamente no lo puedo resolver. En cambio, si yo aplico la propiedad que está arriba, entonces esa propiedad me dice que cuando yo me encuentro con este tipo de situación, esto que está aquí yo lo puedo operar así. Logaritmo en base 5 de 1 menos el logaritmo en base 5 del denominador. Pero si usted se da cuenta, el logaritmo en base 5 de 1, propiedad número 1, aquí la voy a poner. ¿Se acuerdan esta propiedad? La número 1. Logaritmo en base a de un número, esto siempre va a ser 0. Yo les dije en su momento un ejemplo. El logaritmo en base 5 de 1 siempre va a ser 0. Siempre. Entonces, mire lo que va a pasar aquí. Este señor que está aquí siempre va a ser 0. Propiedad número 1. ¿Por qué? Porque miren por qué va a ser 0. Si usted lo asocia con la potenciación, 5 elevado a la 0, propiedad de la potencia, todo número elevado a la 0 siempre es 1. Ahí está la justificación. ¿Por qué me da 1? Me da 1 es porque cuando yo lo relaciono con la potenciación, todo número elevado a la 0 siempre va a ser igual a la unidad. Y el otro, menos el logaritmo en base 5 de 25. Bueno, esa no es por definición. El logaritmo en base 5 de 25, esto siempre va a ser 2. ¿Por qué? Porque cuando yo lo relaciono con la potencia, 5, este 5 elevado a la 2, me da como resultado 25. Es decir, me da el antilogaritmo, ¿sí? O el argumento del logaritmo, como también se le suele llamar, ¿sí? Entonces, esto que está aquí es igual a ¿qué? A menos 2. Y 0 le quito menos 2, esto es menos 2. O sea que esa operación me da 2 negativo. De esa manera, nosotros podemos resolver estos tipos de ejercicios. Entonces, las propiedades van a ser fundamentales. Las propiedades nos van a permitir determinar cada una de estas operaciones, como las que vamos a resolver a continuación. Aquí he finalizado la teoría. Lo que vamos a hacer de aquí en adelante son ejercicios. Vamos a resolver algunos problemas para poder contextualizar un poco la aplicabilidad de estas propiedades. Y la idea de nosotros es que en el próximo indicador que vamos a estudiar la próxima semana, Dios mediante, vamos a traer algunas aplicaciones en el contexto de las ciencias humanas y sociales, donde usted pueda ver la aplicación de cómo podemos modelar estas, digamos, estas temáticas o estas diferentes operaciones de los reales en la vida cotidiana. Ya ustedes se han dado cuenta que a mí me encanta traer siempre aplicaciones para que ustedes vean cómo podemos contextualizar la parte práctica con la parte teórica, ¿sí? Listo, muchachos. Ahí finalizo como la teoría. Miren que la respuesta de esto es menos 2. ¿Sí? Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar esta parte de acá. ¿Sí? Veamos. Bueno, aquí tengo bastante ejercicio. Vamos a resolver. Vamos a ir resolviendo entre todos cada una de estas operaciones y vamos a ver cómo la podemos realizar. No se tengan atentos. Por ejemplo, yo les pregunto y ustedes van a ir respondiendo. ¿Cuál es el logaritmo en base 2 de 128? Es decir, ¿cuál es ese exponente cuya base es 2 que yo lo opero tantas veces para que me dé 128? Siete. 7, muy bien. Esto va a ser 7. ¿Por qué? Porque recuerde que 2 a la 7 me da 128.
O sea, esto que está aquí es correcto. Muy bien. Ahí no tenemos problema. La segunda es lo mismo que hicimos con la parte A. La parte B es lo mismo que hicimos con la parte A. Logaritmo en base 7 de 49. ¿Qué número o qué exponente, cuando yo lo asocio a la base, que es 7, tantas veces como me indique el exponente, me da 49? 2. 2. Muy bien, esto que está aquí es igual a 2, porque si está la 2 es igual a 49. Listo. Estas dos no tenemos problema. Eso quiere decir que ya la definición, por lo menos ya la definición ya la tenemos apropiada. Listo. Ahora vamos a hacer el ejercicio que requiera hacer por lo menos algún tipo de cuenta. Yo le pregunto, ahora por la parte C, vamos a llevar la parte C a la pizarra en una hoja en blanco. Por ejemplo, ¿cómo haríamos este logaritmo? ¿Cuál es el logaritmo en base 2 de 32 octavos? Ahí sí hay que pensar un momento porque no es visible a simple vista. Entonces vamos a pensar unos 2 minutos para ver cuál es el logaritmo en base 2 de 32 octavos. ¿Usted qué me diría? 2, profe. 2. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Sí, profe, 2. Bueno, miren, la respuesta de esto, veamos. Esto lo podemos hacer de diferentes maneras. Supongamos que, bueno, miren que cuando usted observa que esa fracción usted la puede simplificar, si ella se puede simplificar, hágalo. Eso nos va a ayudar a optimizar un poco más el tiempo. Entonces yo lo podría hacer así. Logaritmo en base 2, 32 octavos es lo mismo que tener 4. Y el logaritmo en base 2 de 4, por definición, es 2. ¿Por qué? Porque recuerde que 2 a la 2 es igual a 4. Supongamos que la fracción no se pueda simplificar. Cuando la fracción no se puede simplificar, entonces ya me toca aplicar la propiedad directamente. ¿Y qué dice la propiedad? Mira lo que nos dice la propiedad. Logaritmo en base 2 de 32 octavos. Lo que me está diciendo la propiedad es que cuando la fracción, cuando yo me encuentro una fracción en un logaritmo, yo lo puedo hacer de esta forma. Logaritmo en base 2 de 32 menos logaritmo en base 2 de 8. Es decir, estoy aplicando el logaritmo de una fracción. Recuerde que el logaritmo de una fracción es la propiedad número 7. Voy a poner aquí entre paréntesis. Hemos aplicado la propiedad número 7. ¿Y qué dice la propiedad número 7? Que el logaritmo de una fracción o de un cociente es el logaritmo de su numerador menos el logaritmo del denominador. Eso fue lo que aplicamos. Pero ¿cuánto es el logaritmo en base 2 de 32? Ya lo hemos hecho en algún momento. El logaritmo en base 2 de 32 es 5. Menos el logaritmo en base 2 de 8. El logaritmo en base 2 de 8 es 3. Y 5 menos 3 es 2. Miren que este 2 es el mismo que tengo acá. Y que ya lo sabíamos a simple vista cuando hicimos la división de la fracción, porque era una fracción exacta que se podía simplificar sin ningún problema. Hasta ahí estamos todo ok. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, ok. Sí, profe. Ok, vale, perfecto. Veamos acá. Y ahora, si yo les pregunto por este, y aquí se va poniendo ya un poquito más formal al momento de realizar la cuenta. ¿Cuál es el logaritmo en base 5 de la raíz cúbica de 5? Entonces ya aquí requiere un poquito más, no es tan obvio, la operación es fácil, pero ahí requiere un poco de análisis, de saber aplicar la propiedad para poder encontrar esa solución.
Entonces, ¿cuál es el logaritmo en base 5 de la raíz cúbica de 5? Pensemos, vamos a esperar unos 2 minutos, 3 minutos si es necesario, hasta que podamos tener una idea de cómo atacar este tipo de operaciones. Entonces vamos a esperar unos minuticos antes de resolver el ejercicio. ¿Un tercio, profe? Un tercio. ¿Qué dicen los demás? Veamos. Vamos a ver Sí, qué dicen profe, los un demás compañeros. tercio también me dio a mí. Ok, vale. Veamos. Vamos a poner aquí. Sí. Ok, listo. Vale. Entonces veamos. Vamos a justificar aquí. Bueno, esto lo podemos hacer de dos formas, pero digamos, la forma tradicional es simplemente empleando esta propiedad. La voy a poner aquí abajito. Vamos a poner aquí abajito. Voy a poner aquí, de este lado, las propiedades que se puede usar para resolver el problema. Una de ellas es esta, ¿no? Logaritmo en base a, digamos, de la raíz cuyo índice es X y aquí tengo Y como radicando. Esta propiedad me dice que esto va a ser 1 sobre X del logaritmo en base a de Y. Esa propiedad me sirve para resolver el problema. Entonces veamos. Si nosotros partimos de allí, esto va a ser 1 sobre X. En mi caso sería un tercio. Un tercio de logaritmo en base a. En mi caso el A es 5. De Y. En mi caso Y es 5 también. Pero sin la raíz. Pero por definición, este logaritmo que está aquí es 1. ¿Sí o no? Porque tengamos presente que el logaritmo en base a de A siempre va a ser igual a la unidad. Entonces aquí simplemente me va a quedar un tercio que multiplica a 1. Y un tercio que multiplica a 1, eso es exactamente igual a un tercio. No hay ningún problema, eso es un tercio. Listo. Ahora, otra manera de resolver el ejercicio es empleando la otra propiedad. ¿Se acuerdan? El logaritmo en base a de X a la Y, yo puedo bajar el Y y me queda aquí simplemente el logaritmo en base a de X. Teniendo en cuenta esta propiedad, entonces uno viene y podemos reescribir la raíz cúbica de 5. Se sobreentiende que aquí tengo un 1 invisible. Empleando la definición de radicación, esta raíz yo la puedo escribir como 5 elevado a la 1/3. Eso quiere decir que este logaritmo, vamos a ponerlo aquí abajito, el logaritmo en base 5 de la raíz cúbica de 5, yo lo puedo escribir como el logaritmo en base 5 de ¿quién? De 5 elevado a la 1/3. Ahora sí, si aplicamos esa propiedad que voy a chulear aquí, si aplicamos esa propiedad donde tenemos el chulito de color verde, entonces esto que está aquí me dice que yo puedo bajar el Y. En mi caso el Y sería 1/3. O sea que aquí me queda 1/3 del logaritmo en base 5 de 5. Pero esto que está aquí, ya por lo que hemos mencionado anteriormente, porque ya lo justificamos, esto va a ser 1/3 por 1. Y 1/3 por 1 es igual a 1/3. O sea que eso no es inconveniente, eso va a ser igual a 1/3. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Me confirman? Sí, señor. Ok, perfecto. Vale.
Y bueno, veamos, vamos aquí a borrar esta parte. Vamos a borrar esta parte. Y ahora yo les pregunto, veamos, vamos a hacer aquí estos dos. Vamos a hacerlo aquí enseguida. Vamos a hacer eso. Vamos a poner aquí estos tres. ¿Sí? Listo. Vamos a hacerlo aquí en una hoja aparte. El primerito, el I. ¿Cómo podemos resolver nosotros el inciso I? Vamos a esperar unos minuticos y vamos haciendo la retroalimentación. Logaritmo en base 4 de 2. ¿Qué número cuya base sea 4? Y lo opero tantas veces como me indique el exponente y el resultado sea 2. Eso es imposible, no se puede. Entonces ese logaritmo, el primer término es como complicado. Ese primer término no se va a poder resolver. Porque si la base es 4, ya con el hecho de que la base es 4 y el antilogaritmo es menor que 4, las cuentas no van a dar ahí. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí para evitar ese inconveniente? Una de las propiedades nos va a ayudar a realizar ese cálculo. Profe, la propiedad a aplicar es la propiedad del logaritmo de producto. Es correcto, muy bien. Esa para el inciso I podemos aplicar ahí el logaritmo de un producto, porque recuerde que el logaritmo de un producto es la semisuma de los logaritmos. Y en ese caso, en ese inciso I, tengo una semisuma de 2 logaritmos. O sea que esa suma yo la puedo convertir, yo puedo pasar de derecha a izquierda. Y recuerde que esa propiedad del lado izquierdo, esa suma se puede escribir como un producto. Y si yo la puedo reescribir como un producto, ya camina derechito, porque ya podemos resolver el ejercicio. Listo. ¿Cuánto le dio? Tres, profe. 3. Veamos.
Vamos a poner aquí solución. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Cuánto les dio? Sí, profe, da 3. Ok, profe. veamos. Ok, bueno, veamos. Esta propiedad, para poder resolver el ejercicio, si ustedes se dan cuenta, cuando se puede realizar el logaritmo por separado, el logaritmo en base 4 de 2, si se pudiera resolver, usted lo hace, no hay ningún problema. Pero como en este caso, o sea, si la base es 4, no me va a dar un número cuyo exponente, digamos, si la base es 4, no me va a dar un número de tal forma que yo lo opere tantas veces como me indique el exponente y el resultado me dé 2. Eso es imposible, ¿verdad? Miren, que tengo que buscar, vamos a ver aquí, tengo que buscar un número de tal forma que ese número, en este caso la base, cuando yo lo elevo a ese número que estoy buscando, me dé como respuesta 2. Eso es, ya, o sea, aquí tengo 4, por lo menos, o sea, aquí si fuera 1, 4 a la 1 es 4, pero mire que aquí me tiene que dar 2. Entonces, mire que eso no lo podemos resolver. Eso contradice un poco la definición del logaritmo, ¿sí? Entonces, como eso no sucede, entonces yo puedo aplicar aquí el logaritmo de un producto. ¿Qué dice el logaritmo de un producto? Lo voy a poner aquí. El logaritmo en base a de x por y me dice que esto yo lo puedo hacer como el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. Si usted se da cuenta, yo estoy del lado derecho. Yo del lado derecho puedo pasar al lado izquierdo sin ningún problema. Entonces yo puedo, empleando esa propiedad, yo puedo escribir esto de esta forma. Esto va a ser igual al logaritmo en base 4 de 2 por 32. Pero esto va a ser a su vez el logaritmo en base 4 de ¿qué? De 64. Y ahí sí, esto que está aquí va a ser igual a 3. ¿Por qué? Porque cuando yo lo asocio con la potenciación 4 elevado a la 3, eso siempre me va a dar 64. ¿Estamos de acuerdo? Miren cómo lo hemos interpretado, lo hemos resuelto de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo va a pasar con el inciso J. El inciso J, tengo que aplicar el logaritmo de un cociente. Miren que el logaritmo de un cociente es la diferencia del logaritmo del numerador y el logaritmo del denominador. Es decir, vamos a poner aquí para recordar y entrar en contexto, el logaritmo en base a de una fracción o de un cociente, yo lo puedo escribir como el logaritmo en base a de x, que es su numerador, menos el logaritmo en base a de y, que sería su denominador. Si usted se da cuenta, yo puedo pasar de derecha a izquierda sin ningún problema. Con base a esa propiedad, el segundo inciso, uno lo puede escribir de esta forma. Logaritmo en base 2, ¿de quién? De 80 quinto. ¿Y cuánto es 80 quinto, compañeros? ¿Cuánto? ¿Quién me dice cuánto es 80 quinto? 80 entre 5, ¿cuánto es? 4. 16. 16, es 16. ¿Y el logaritmo en base 2 de 16 cuánto es, muchachos? Es 4. 4. ¿Por qué? Muy bien, 4, porque 2 a la 4 es igual a 10. Listo, no hay ningún problema. Miren que todo es consecuencia de saber emplear la propiedad. Si la propiedad la sabemos usar, no nos vamos a varar en el momento que estemos realizando las operaciones algebraicas, ¿sí? Ahora veamos, vamos a ver el último. El último, vamos a darle unos minuticos. ¿Cómo harían el último? Vamos a darle unos 3 minutos para que me digan el logaritmo en base 4 de 1 sobre 16 elevado a la 6. Con base a todo lo que hemos dado, podemos dar respuesta al inciso K.
Vamos a poner aquí los incisos. Este no es 1, ni 2, ni 3. Vamos a poner aquí. Este es el I. Este es el J. Y aquí vamos a poner el K. ¿Sí? ¿Cómo creen ustedes que podemos resolver el inciso K? Pues a mí me dio menos 12. Menos 12. ¿Qué dicen los demás compañeros? A mí también, profe. Ok, Sí, ¿cómo profe, lo hiciste? Menos 12. Ok, muy bien. Miren que ese ejercicio, si usted aplica el logaritmo de una fracción, porque ahí tengo una fracción, usted lo puede hacer. Si usted aplica el logaritmo de una fracción, usted va a llegar a la respuesta igualito. Va a llegar a la respuesta sin ningún problema. Y todos van a llegar empleando esa propiedad, la respuesta tiene que ser idéntica. Ahora, como ya sabemos utilizar el logaritmo de una fracción, no lo voy a hacer por ahí. Voy a aprovechar una propiedad que nosotros estudiamos la semana anterior, cuando estudiamos las propiedades de la potenciación. Voy a aplicar una propiedad. Miren cuál es la propiedad que voy a aplicar. Y es esta. La voy a poner aquí al ladito. ¿Se acuerdan de esta propiedad? ¿Qué pasa cuando el exponente es negativo? ¿Quién me recuerda? ¿Qué pasa cuando el exponente es negativo? ¿Qué era lo que hacíamos nosotros la semana pasada? Cuando el exponente es negativo, uno lo puede convertir en un exponente positivo. Si yo lo escribo de esta forma, ¿no? 1 sobre a la n. Pero si usted se da cuenta, el argumento o el antilogaritmo, miren cómo está dado. Lo vamos a poner aquí. 1 sobre 16 elevado a la 6. Si usted se da cuenta, esto que está aquí es lo mismo que tengo acá. O sea que yo lo puedo convertir en un exponente negativo. Si yo lo convierto en un exponente negativo, entonces 1 sobre 16 a la 6, yo lo puedo escribir como 16 elevado a la menos 6. ¿Esto por qué lo hago? Esto yo lo puedo hacer por esta propiedad. ¿Me confirman si estamos todos de acuerdo con lo que yo acabo de hacer ahí? Sí, profe. Ok, entonces miren la secuencia. ¿Puedes repetir? Ok, listo, le vamos a repetirlo aquí. Vamos a borrar esta parte de acá y hacemos aquí nuevamente la retroalimentación. ¿Se acuerdan una propiedad que nosotros usamos y que estudiamos la semana anterior? ¿Qué pasa cuando el exponente es negativo? Cuando el exponente es negativo, propiedad de la potenciación, hay una propiedad que nos dice que cuando el exponente es negativo, yo lo puedo convertir en un exponente positivo. Pero para convertirlo en un exponente positivo, él tiene que bajar al denominador. Esto es lo que nos dice la propiedad. Ahora, si yo tengo
en el argumento del logaritmo en base 4, yo tengo este señor, 1 sobre 16 elevado a la 6. Sería esta parte de aquí. Entonces, si yo empleo esa propiedad que estudiamos la semana pasada, el 1 sobre 16 a la 6, yo lo puedo escribir como 16 elevado a la menos 6. Miren que el exponente se vuelve negativo. Miren que aquí es positivo, pero cuando hago la conversión pasa a ser negativo. Miren que el 6 abajo es positivo, pero cuando lo convertimos, él se convierte en 6 negativo. Eso me lo dice esa propiedad. Eso quiere decir que este logaritmo que ustedes ven allí, este que me están preguntando, logaritmo en base 4 de 1 sobre 16 elevado a la 6, yo lo puedo escribir así. Esto va a ser el logaritmo en base 4 de ¿quién? De 16 elevado a la menos 6. Listo, muchachos. No he hecho nada todavía. Simplemente lo que hice fue reescribir el antilogaritmo o el argumento del logaritmo, como también se le suele llamar. Solamente lo que hice fue, en vez de tenerlo como una fracción, lo he convertido como una potencia. Ahora puedo aplicar las propiedades del logaritmo. ¿Se acuerdan que hay una propiedad del logaritmo que me dice que yo puedo bajar el 6? Bueno, muchachos, si yo bajo el 6, miren lo que va a pasar. Esto me va a quedar menos 6 veces el logaritmo en base 4 de ¿quién? De 16. Pero esto que está aquí, ¿quién es? Esto va a ser menos 6 veces. Muchachos, ¿quién me dice cuánto es el logaritmo? Lo voy a poner aquí abajito. ¿Quién me dice cuánto es el logaritmo en base 4 de 16? No. ¿Cuál es el logaritmo 2. en base 4? 2. Así, 2. 2. Eso quiere decir que aquí me va a quedar esta parte que va de aquí a aquí, vale 2. O sea que aquí me queda menos 6 por 2. Y menos 6 por 2, ¿cuánto es? Menos 12. O sea que ese señor, el inciso K, efectivamente es menos 12. Lo que me dijeron la mayoría. Miren que no lo hice usando la propiedad del cociente, de los logaritmos. Ahora, como ya nosotros hemos estudiado potenciación, entonces también lo puedo realizar por potencia. Y usted se va dando cuenta que muchas de las cosas que estamos resolviendo por logaritmación, usted también lo puede hacer por potencia, si usa las propiedades adecuadamente. Pero no solamente lo puede hacer por potencia, también lo puede hacer usando las propiedades de los logaritmos, porque para eso las estudiamos, las analizamos una por una y también la podemos usar, no hay inconveniente. Miren que entre más herramientas tengamos, va a ser mucho más fácil los cálculos al momento de realizar este tipo de operaciones. Muchachos, en esto consiste la operación logaritmo. Es la tercera operación. Primero viene la suma, la resta, la multiplicación, la división. Después de la división viene la potenciación. Luego la radicación. Y finalizamos la logaritmación. Aquí finalizamos en las operaciones sobre el conjunto de los números reales. Y esto era lo que nos dice el tercer indicador. Emplea las propiedades de los logaritmos sobre el conjunto de los números reales. Y eso es lo que hemos realizado en este espacio. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Me confirman, por favor? No, señor. Ok, listo. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer, vamos a hacerlo antes de hacer. Vamos a hacer el resumen. Muchachos, miren, aquí están todas las 3 operaciones que hemos estudiado. ¿Sí? La primera operación que estudiamos fue la potenciación. Recuerden que en la potenciación yo tengo 3 elementos. De esos 3 elementos siempre voy a conocer 2. A mí me dan la base y el exponente. Cuando yo tengo la base y el exponente, tengo que buscar la potencia. En la radicación,
yo tengo tres elementos. Tengo el índice, tengo el radicando y tengo la raíz. De estos tres elementos siempre me van a dar dos. Me van a dar el índice y me van a dar el radicando. Yo tengo que buscar, en este caso, la raíz. Pero la raíz es lo que usted conoce en la potenciación como la base. ¿Listo? Y en la logaritmación, que fue lo que estudiamos el día de hoy, vamos a tener también tres elementos. Vamos a tener la base del logaritmo, vamos a tener el argumento del logaritmo, o el antilogaritmo, como también se le suele llamar, y vamos a tener el logaritmo, que es el resultado que yo encuentro al momento de manipular la operación logaritmo. Pero de estos tres elementos, yo voy a tener dos, la base y el argumento, para poder encontrar el logaritmo. Y la solución de ese logaritmo es lo que yo conozco en la potenciación como el exponente. Listo, muchachos. Estas tres operaciones le conocemos como las operaciones hermanas, porque todas ellas están relacionadas, todas ellas están bien unidas. Por eso que uno le dice en matemática, son las famosas operaciones hermanas. Listo, muchachos, hasta ahí finalizo como esta parte teórica. Ahora lo que vamos a hacer en este espacio que tenemos de tiempo es realizar dos actividades.